no lo muevo más. Bien, traje dos reflexiones de Alejandro Dolina acerca del humor que quiero que escuchemos. Vamos con la primera, que tiene más que ver con una reflexión general del humor y qué considera él humor, a qué se refiere cuando hablamos de humor. Así que vamos a escuchar el humor según Alejandro Dolina. La Venganza no es un programa humorístico como se piensa un programa humorístico. Usted no ha sido nunca un humorista, aunque hiciera reír mucho a la gente, y sino que me acuerdo aquel viejo programa de Badía, donde ¿quién es el argentino que más hace reír, que más los hace reír? Y bueno, calcule cómo estará el mundo. Claro, pero usted no es un humorista, pero ejerce el humor. ¿Qué piensa usted acerca del humor? Me gusta la afirmación de Macedonio, me parece, que es sorpresa intelectual. Sorpresa intelectual está bueno, ¿no? Porque a la afirmación de Schopenhauer, glosado por Borges, que decía que el humor siempre consistía en poner algo en un lugar equivocado. Es cierto lo que dice Borges, es muy difícil encontrar, por no decir que imposible, un suceso humorístico que no se deje definir por esa idea. Claro, hay distintos grados de complejidad. Meterse una olla en la cabeza es efectivamente poner algo en un lugar equivocado y puede causar gracia. Pero quizá no es lo que uno está buscando. En cambio, escribir una cantata cuya letra es el prospecto de un laxante es también poner algo donde no va, pero esos son Lelutier. Sí, claro, tiene otro nivel de complejidad, ¿no? Pero me gusta más la idea de la sorpresa intelectual. Me parece que es más amplia, más abarcadora y le hace más justicia al humor, que es una operación más que de la risa, del pensamiento. Bioy Casares decía que los mejores momentos humorísticos que él había conocido provenían de la conversación de amigos inteligentes y no de humoristas profesionales. En este programa yo creo que hemos tratado de estar más cerca de la conversación inteligente entre amigos que del chiste del humorista profesional. Una persona que promete ejercer el humor a intervalos regulares para ganarse la vida es algo que me cuesta imaginar. Esto es un humorista profesional. Yo creo que el humor es un recurso del artista. Y el tipo echa mano de ese recurso cuando le parece que es el color que su paleta necesita. Eso decía Dolina acerca del humor. Pensaba en tres tipos de humor que tenían que ver con la comicidad, uno de ellos que se dirige a la inteligencia y que busca la risa, pero que no tiene ningún otro fin o moral. Yo creo que Dolina, cuando se refiere al humor, está hablando de la comicidad que surge de la conversación, que surge de la charla y que uno va encontrando entre líneas o algunos sinsentidos que al ponerlos en práctica genera humor, genera risa. La sátira también se dirige a la inteligencia y busca la risa, pero está utilizada y es contra alguien o contra algo. Vos satirizás algo o alguien y en algún punto consiste en la ridiculización por medio de la burla, porque de eso se trata la sátira. Y la última es el humorismo, que tiene más que ver con lo profesional y que involucra tanto a la inteligencia como al sentimiento y puede ser o benévolo o sarcástica, donde ahí también entraría el humor negro, por ejemplo. Esos son los tres tipos de humor a los que creo que en algún punto Dolina está haciendo referencia. Pero mucho más importante que todo eso, quiero preguntarles qué entienden ustedes por humor, qué cosas lo hacen reír y qué les parece. Creo que es necesario para sobrevivir. Partiendo de esa base, me parece que vamos a estar todos de acuerdo, pero los escucho. Yo tengo una opinión personal, tal vez no todos la compartan. No sé si es en este audio que lo dice Dolina, porque no lo escuché antes y no recuerdo, o si es el otro que vas a pasar después. Pero Dolina dice... Puede ser el otro, sí. Dolina dice que el humor es poner cosas donde no corresponden. Ah, no, ese sí, ese es en este. Bien, bien, estamos de acuerdo ahí. Si hay algo que me gusta mucho a mí, y algunos acá van a poder dar fe, le molesta a la mayoría de las personas, es el humor incómodo, así lo defino yo. Me incomoda. Que es básicamente hacer humor cuando no hay que hacer humor. Cuando las situaciones están tensas, poner humor. Entonces, hacer comicidad en casos donde se requiere la seriedad, a mí me parece muy cómico, valga la redundancia, y creo que ahí estamos de acuerdo
con Dolina. Y la otra cuestión con la que estoy absolutamente de acuerdo con Dolina es que el humor surge de charlas de amigos inteligentes, dice él. Y si hay algo que me causa gracia, a mí particularmente, es el humor inteligente, los juegos de palabras, por ejemplo. Pienso tal vez en los Les Luthier, pienso en los Monty Python. Espero que nadie me llame de cipayo por reivindicar el humor inglés, pero un humor que requiere de cierto conocimiento de algunos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de los Monty Python y mencionabas hoy la lucha por el Santo Grial, hay algunas películas de los Monty Python donde un rey, hay un tipo que dice que es rey de un lugar y no tiene nada que lo avale, entonces va por el mundo en una escoba diciendo que es un corcel y juntando gente para su ejército para recuperar el Santo Grial. Es muy buena, y en esa película van pasando un montón de debates, un montón de charlas respecto, por ejemplo, hay unos campesinos que están arando la tierra y él le dice que es el rey si se unen a su ejército, y le dicen, son 2 personas, y le dice, somos una comuna anarquista, y empiezan a hablar de ese tipo de cuestiones, empiezan a debatir entre sí, a pelearse un poco, y teniendo en cuenta las concepciones teóricas de lo que están hablando, esto que dice Dolina de poner cosas donde no van, por ejemplo, están hablando de una comuna anarquista en plena Edad Media, entonces la Anacronía. la anacronía, sí, está bien, la atemporalidad, el meter ideas de una edad moderna en una edad medieval también resulta cómico. Y El gran problema para analizar tiempos antiguos, por ejemplo. Es difícil no pensar desde la modernidad. Cuando lo haces, incurres en este conflicto. exacto, y meten este tipo de cosas que son muy buenas, y por el otro lado el absurdo. Por ejemplo, tienen sketches donde hay tipos que se dedican a discutir, son discutidores, y uno está aburrido y va y les paga para discutir, y básicamente las discusiones surgen diciéndole que no le pagó y el tipo ya le pagó, diciendo vengo a discutir, bueno, yo no voy a discutir con vos, y empiezan a discutir sobre que te pagué para que me discuta, bueno, pero yo no te voy a discutir, y están discutiendo sobre eso. Entonces ese tipo de humor absurdo me parece genial. Te quiero pinchar un poquito. ¿Me dejás? Sí, a ver. Vos manifestaste que el humor tiene que ser, antes que nada, incómodo, ¿no? Sí, absolutamente. Que ese concepto lo trasciende y lo marca al humor. Si tiene que ser incómodo, ¿tiene que molestar? No sé si necesariamente, pero a mí me causa más si molesta. Y ¿A vos te gusta eso? Sí, sí. Y no hablo de humor negro, porque eso ya es otra cuestión, que la podemos debatir, pero que incomode, independientemente de que sea correcto o incorrecto, me parece que es muy gracioso, absolutamente. Muy bien. ¿Al resto qué entienden por humor? ¿Qué les parece el humor? El humor lo limita el oyente muchas veces. Y yo tengo una pregunta. ¿Quién es peor? ¿El que cuenta el chiste o el que se ríe del chiste? Y el que se ríe suele otorgar complicidad, ¿no? Bueno, ¿quién Digo, queda si una persona cuenta un chiste y nadie se ríe, el chiste pierde efecto. en un teatro? ¿Quién queda expuesto? ¿El que lo cuenta? ¿El que hace stand-up, por ejemplo? ¿O el público que está sin luces, hay muchas personas? ¿O el comediante que tiene el reflector y está arriba de un escenario? A ver, hay una responsabilidad de la palabra que uno no puede obviar. Cuando uno se hace cargo de la palabra, tiene una responsabilidad de lo que dice. También el que escucha es el responsable, sin ir más lejos, de ver hasta dónde, qué límites hay. Así que en todo caso, los dos. Bueno, a eso muchas veces hay como una doble vara entre lo que a mí me causa, por ejemplo, yo soy mucho, yo no le digo humor negro, le digo humor ácido. Porque el humor ácido es el que te quema por dentro, que decís, está mal esto, pero me causa. Obviamente, lo trato como humor, no lo trato como si lo fuera a hacer en serio. Siempre está en la realidad ficción, humor, vida real. Franco Escamilla cuenta en un monólogo que los últimos 5 años
han sido los mejores de su vida haciendo stand-up. Pero también cuenta que fueron sus peores 5 años en la vida. O sea, que el trabajo de él ha sido la mejor etapa, pero en su vida personal ha sido la peor. Y él dice, bueno, yo agarro mi vida personal, mis recuerdos, traumas, lo que me pasa en el día a día. Dice que un día le dijeron no me acuerdo dónde estaba, con un auto, arena, quedé subir, ella sabía que se iba a chocar. Dijo, bueno, sí, por la anécdota. Fue, se subió, chocaron, salió salvo, pero lo hizo por la anécdota. Eso lo cuenta y a la gente le hace reír, ¿sabe por qué? Porque lo hace por ellos, le dice. Yo lo hago por ustedes. Él separa mucho también su pensamiento al pensamiento del show. Y es difícil encontrar siempre decir, no, por favor, a este show venga gente que piensa así, 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 porque si piensa de otra manera, o no le va a gustar, o se van a enojar, o demás. Y yo creo que también el humor depende mucho, no de la moral, pero va por ese lado. Hay personas con moral muy jugada, decir, no, esto está mal, ¿cómo vas a decir esto en esta época? Sí, si vos lo decís o lo pensás, pero no tenés un micrófono en la mano, que ahí el que habla se escucha mucho más. Es que medio creo que un poco el humor trata, ¿no? De como de los límites que tenemos de ciertas cosas para hablar, pasarlos un poquito, ¿no? Como decía Dolina, de sacar algo del lugar donde corresponde y ponerlo en un lugar donde ya pasaría a ser algo curioso o algo gracioso, ¿no? Pasa, por ejemplo, en Cha Cha Cha, no sé si conocen una serie argentina hace mucho, que en un momento agarran y traen a Batman acá a Argentina, pero es un Alfredo Casero, va a una convención de Batman, o sea, es como que crea un multiverso, pero dentro de lo absurdo, que para mí el humor va por ahí, ¿no? Siempre de sacarlo de donde está y ponerlo en un lugar sin sentido, o un lugar donde no corresponde, o siempre, no sé, hay películas como por ejemplo la de Charlie Sheen, que es un aviador, que está en una pelea y el loco, el rival tiene para la opción de elegir con qué pelear, y se pone unas vendas, se engrasa las manos y pone tornillos y enclavos para pegar más fuerte. Y agarra a Charlie Sheen, se da vuelta y tiene caramelos, tiene unas gomitas, eso es algo tan simple y tan obvio como un humor, creo, no hasta infantil. Pero creo que para mí que va un poco por ahí el humor, sacar lo cotidiano del lugar donde va. Sí, siempre estamos signados por la incomodidad, pero hay una característica que es absolutamente verificada y que el humor tiene, sin lugar a dudas, que es que nace en la contradicción, que es que nace en la incongruencia. La vida del humano, del ser humano, es una contradicción permanente a lo largo de los años, y eso da espacios para encontrar el humor, para encontrar la comicidad, para encontrar la risa. Creo que a lo que hablaba Axel, cuando vos hablas de tu vida personal, los límites los ponés vos. Entonces tenés una libertad artística muchísimo más amplia y más grande que cuando hablas de otros. En ese sentido, bueno, vos mismo vas estableciendo hasta dónde llegás y hasta dónde no. ¿Cuáles son tus propios límites? Distinto es cuando ya te referís a los otros y cuando haces humor para los otros, ya sea en la construcción de personajes o en los nombres propios. Ahí creo que uno sí tiene que estar atento hasta qué punto va. Porque los principios, las ideas, lo que una sociedad va armando en un decálogo de lo posible y de lo no posible, tiene que ver con los contextos, tiene que ver con la época, tiene que ver con las generaciones. Y más allá de las contradicciones que nos pueda generar, de los enojos, de las dudas, de los problemas que encontremos en eso, te tenés que adaptar, porque lo social te lo va marcando, y el humor no puede salirse de eso del todo. Sí es cierto que es una herramienta que te lo permite. Voy a referirme a algo un poquito más personal, pero que es una de las técnicas, en este caso de la comunicidad. Por ejemplo, cuando yo detecto a alguien que en las conversaciones tiene una capacidad especial de leer entre líneas, tiene una memoria selectiva de algunos acontecimientos, de algunas expresiones, de algunas palabras, que... ¿Me querés decir algo a mí? No, no.
que muchas veces encuentra la manera de dar vuelta a los sentidos, entonces eso genera comicidad. Creo que ahí hay una buena parte de lo que Dolina se refiere con la inteligencia y el pensamiento puesto en acción para hacer humor. Y por eso el mejor lugar que Dolina encuentra es en la conversación, entre amigos, es en el intercambio de ideas. Y dos herramientas clásicas del humor que podemos ver es la repetición, agarrar una palabra, una expresión y repetirla a lo largo del tiempo hasta trastocarle el sentido, y la inversión, es decir, el mundo al revés, dar vuelta a las cosas. Esas son dos características que en el humor están muy presentes. No, sí, obviamente. Lelutier, Dolina, y me quedo corto porque se empieza a mencionar, se me hacen las 10:30 de la noche. Chapó, maestros. También supieron romper épocas y seguir trascendiendo. Lelutier ya, los originales, ya dejaron de hacerlo. Lo siguen los hijos, creo, todavía. O Alguna vez este programa le puede hacer un homenaje a los Lelutier, Lo ¿no? tenemos que Creo hacer, obviamente. Yo tengo una revista con instrumentos que ellos han fabricado, cómo se les ocurrió y qué pasó con ellos. Así que, ojo. Pero generaron su humor muy poco convencional. Porque es difícil hacer un sketch de los que hacen ellos. Muy difícil, mucha preparación, muchas horas. Y te puede salir bien o te puede salir mal. Y puedes dejar una buena, imborrable imagen en la comedia o en el teatro o como le quieras decir. Pero también, retomando un poquito lo que dijiste vos de encajar en la sociedad actual, eso también hace ser uno más del montón. Y muchas veces la personalidad de uno mismo no quiere. Quiero hacer este show. No, pero te van a decir esto y esto y esto. Bueno, hay muchos comediantes que dicen, bueno, está bien, no lo hago. Y hay otros que dicen, bueno, yo me banco lo que venga. Yo voy a decir este y este chiste. Después, si me quieren poner en Twitter, háganlo. Pero también va a haber gente que lo va a defender porque dice, está bien, él se animó a hacer algo distinto y decir, bueno, yo me la banco. Bueno, en una sociedad de comunidades como la que tenemos, donde son pequeños grupos que les gustan determinadas cosas, en algún momento eso va a tener resonancia. Sí, también. Y también lo que dijiste que es hacer chistes de uno mismo, también es una puerta, ventana y cierre a la vez, en decir, está bien, si yo voy a dar un ejemplo nomás, no sé, me falta un brazo, yo puedo hacer chistes de eso porque a mí me falta y me puedo enojar si alguien que tiene los dos hace chistes de eso. ¿Eso más o menos a lo que te referiste vos? Sí, yo lo que creo que cuando vos hablas de tu experiencia personal, ampliás el margen de la libertad. De todas maneras, ya que el humor tiene la incomodidad dentro de sus conceptualizaciones, igualmente vos jugás siempre al fleje con ver qué le refleja al otro, con qué se identifica al otro. Si el otro no siente que o se le están burlando, o lo están minimizando, o se siente afectado. El humorista, el que intenta hacer reír, permanentemente juega al fleje con estas cuestiones. Sí, muchos humoristas que tienen monólogos simples a lo que es un show de 2 horas, sino que hacen shows de 10-15 minutos, muchas veces los pedimos 3-4 chistes como que encuentran el límite de decir, bueno, este público aguanta hasta este humor. Si lo paso va a ser como medio jodido, pero si llego hasta ahí va a estar bien y les va a gustar. Entonces siempre van modificando y tienen, bueno, 4 chistes de estos, 3 de estos, 2 de estos, esta historia. Ahora, si encuentran un público que no tiene límites, ellos van a empezar a decir cosas que dicen, estuve esperando este momento porque es el único momento en que yo puedo contar este chiste que lo tengo guardado de los 15 años. Y depende mucho, es un contexto social muy difícil también, en esta época que también depende mucho del país. Es muy distinto. Hoy estamos en Argentina, que hay mucha controversia con muchas cosas, y capaz que te vas a Finlandia, y eso también otra cultura, y otro entendimiento del humor. ¿Alguna vez viste una comedia de Finlandia? ¿Alguien vio una comedia de Finlandia? Bueno, búsquenla. Yo tampoco, pero por lo menos para ver cómo es. Estados Unidos, ¿hace buen humor? No lo tengo muy consumido. Yo creo que sí. Estados Unidos tiene muy buen humor. Soy bastante consumidor. Y hace mucho humor, particularmente en las películas,
satirizando cuestiones. Iba a decirte eso, Esto que muy dice- compuesto por la sátira. Esto que dice Julián, que mencionaba hoy, las sátiras yanquis son buenísimas. Las sátiras de películas, por ejemplo, hacer la copia de una película pero en versión satírica es fundamental. Por ejemplo, el otro Julián, tenemos ese tema con los nombres, también eso es gracioso, me parece que seamos dos Axel y dos Julián. Esta película de Charlie Sheen, que en sí es una sátira de Top Gun, de Tom Cruise. Bueno, es lo mismo que Top Gun, pero en formato cómico. Entonces, los yankees tienen estas películas que son muy clichés, que yo personalmente las detesto, pero me encantan cuando satirizan con los clichés. La pistola desnuda, por ejemplo. Exactamente, ese es humor yankee y para mí es muy bueno. Distintos son las sitcoms, por ejemplo, que consumo pero no me causa tanta gracia, sino que más bien entretenimiento simplemente. Pero tienen eso. Y después tienen muy buenos stand-ups. Muy buenos stand-ups. Yo coincido en que el humor tiende a correr límites. Es una herramienta que sirve para amortiguar el cruce de ciertos límites. Estamos, decías vos, en una sociedad muy políticamente correcta. Particularmente ahora estamos en una época medio que de incorrección política. Y el stand-up de los yankees va mucho por ahí, pero mucho por ahí. Entiendo también que no es lo mismo el humor que hace uno que el humor que hace el otro. Por ejemplo, hay muchos afroamericanos haciendo humor sobre los negros, por ejemplo, y es muy gracioso. De la misma manera que hay un montón de yankees judíos haciendo chistes sobre judíos, y no es lo mismo cómo se lo toma cuando viene de una persona en determinada condición. El rasgo identitario, identificatorio, siempre es el que te termina marcando lo posible y no lo posible. Claro, cuando lo hace uno mismo es más permitido. Pero también es cierto que en esta época hay gente que está haciendo humor, justamente la gente que no debería, tal vez siendo políticamente correcto, está haciendo humor. Por ejemplo, cuando Woody Allen hace humor sobre los judíos es gracioso, cuando lo hace un alemán tal vez no tanto. Y no. Pero hoy en día se está viendo y yo creo que si es con humor realmente, porque para mí también es importante eso, diferenciar cuando realmente es humor que cuando de verdad uno disfraza de humor un pensamiento que no corresponde. Entonces hay gente que hace humor sobre temas sensibles con los cuales no está de acuerdo con su chiste, pero bueno, el humor también le sirve para dar algunos debates. Juli, ¿qué entendés vos por humor? ¿Qué cosas te hacen reír? ¿Estás de acuerdo con lo que venimos charlando? ¿No tanto? ¿Tenés otra perspectiva? No, básicamente estoy de acuerdo en que siempre tiene que ver con un contexto político, ¿no? Con un contexto social, depende de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos. Me pasa, por ejemplo, esto cuando miro los premios, no sé si vieron alguna vez, que son los premios para el cine, ¿no? Para los actores. El humor, los Oscars, por ejemplo, el humor que hacen ahí es un humor que realmente no llego a entender. Yo no logro distinguir si es un insulto real hacia la persona que está en el público o si es humor. Porque no sé si has visto que son siempre humores descalificativos hacia el que está ahí, que la ropa que usaste, que no sé qué. Es un humor que no llego a entender. Bueno, le pasó a Adam Sandler, que Claro, le, sí. le dijeron que no podía estar así vestido y se levantó, se fue y le invitó a jugar a un partido de básquet en la plaza de afuera. Claro, pero y eso, yo lo escuché y lo vi en el momento y no sabía si el hecho de que Adam Sandler se levantara y le diga yo me he visto como quiero, qué sé yo, era parte del show o se había ofendido. Entonces como que hay una línea que para mí tiene que ser clara de esto es un chiste y esto no, porque si no pasa de ser un chiste a un insulto o a una ofensa que uno puede tomarse mal, ¿no? No, por eso mismo yo cuando me refería a lo social y demás, en los shows de stand-up que son ácidos, son crudos, siempre son del tema del respeto y nunca de discriminar, de bardear, de ser superior, por así decirlo, al que recibe el chiste. Siempre, si está ese respeto, siempre también se aplaude si te gusta el humor, pero ya cuando sentís que es como medio personal decís, y no, para mí es un montón. Lo que pasa es que es difícil muchas veces en Estados Unidos distinguir la barrera del show. ¿Hasta dónde el show? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empieza? ¿En qué terreno estamos? Y es cierto también que el humor en Estados Unidos muchas veces va por todas.
juega muy al fleje, sobre todo algunos que hacen stand-up y que trabajan en la televisión, que he escuchado algunas cosas bastante fuertes. Hay un segundo audio que quiero poner en debate también, porque Dolina conceptualizó lo que él hace, su trabajo artístico en el humor, lo que él lo considera humor, y ahora da un ejemplo concreto de qué humor se hace en La venganza será terrible. Y me parece que es interesante escucharlo porque vamos a entender mucho más a qué se refiere con la conversación entre amigos inteligentes. Escuchemos a Dolina el humor que se hace en La venganza será terrible. Un ejemplo de cosas que se han hecho en La venganza. En La venganza hemos elegido muchas veces usar un lenguaje académico para referir hechos vulgares y usar un lenguaje vulgar para referirnos a hechos académicos. También hemos utilizado el doble sentido. Lo veo a Barton sentado ahí y me acuerdo de algo que me hace cambiar de planes. Dígame usted, yo Y lo el sigo. otro día, del modo más básico que usted puede imaginar, dimos a los oyentes unas reglas de etiqueta para la cancha de golf. Cómo comportarse en la cancha de golf. Me interesa porque yo no conozco Empezamos mucho. con muchísimo cuidado, casi de un modo circunspecto. Bueno, imagínense, el golf es un deporte profesado por personas elegantes que se escandalizarían si usted hiciera algunas cosas. Por ejemplo, mire, cuando alguien va a tirar, Sí. no rece, no haga gestos, no haga, por ejemplo, esa clase de gancho que se hace para impedir que los perros exoneren sus intestinos. Tampoco ponga la mano sobre el hoyo. Es decir, cuando alguien está por tirar, Sí. lo peor que usted puede hacerle es ponerle la mano en el hoyo. Sí, claro. No haga eso, decíamos. Trampa. Y contábamos la historia. Con Dorio habíamos cuidado una cancha de golf. Éramos cuidadores de esa cancha. Sí. Y nos preocupábamos del tamaño de los hoyos. ¿Por qué? Bueno, porque los hoyos tienen un tamaño que es... Proporcional, digamos. No, es un protocolo dictaminado por la Asociación Argentina de Golf. Usted no puede tener un hoyo demasiado grande donde le quepan, por ejemplo, 4 pelotas. Ajá. Ni tampoco uno tan chico donde ni siquiera entre una. Sí. Entonces, ¿cuál es el tamaño adecuado de un hoyo? Nos preguntábamos casi de un modo filosófico. Sí. Y decíamos, es un programa de radio, ¿qué le parece más o menos así? Hablábamos también de la intemperancia en el golf, de aquellos que arrojan el palo después de un mal tiro. Sí. Y hablábamos de nuestra tarea con Dorio de cuidar los hoyos de una cancha que son 18 y que era una tarea difícil. Es muy difícil cuidar 18 hoyos. Sí. Ya es difícil cuidar uno. Hablábamos... ¿Uno limpia los hoyos que cuida? ¿Cómo? Sí, ¿Tiene que los limpiarlos limpiamos uno mismo? meticulosamente porque algunas personas, Rolón, Sí. usted no lo va a creer, utilizan la alta noche para saltar los alambrados Sí. y hacer el amor en el green, en las proximidades del hoyo. Sí. Y a la mañana siguiente aparecen los hoyos llenos de puchos. Personas que fuman después del amor y apagan los puchos dentro del hoyo. Esa gente que ensucia hoyos ajenos. Sí, que no cuidan, No que cuidan no los cuidan hoyos de nada. otros, sí. Todo eso decíamos el otro día, para no hablar de la dificultad de la práctica de golf en lugares de alta frecuencia de movimientos sísmicos. ¿Por qué? ¿Cuál es el Y problema? porque cuando hay terremoto, a uno se le empieza a mover el hoyo. El golfista va a tirar y se le mueve el hoyo. Bueno, ya es difícil invocarla. Cuando el hoyo está quieto, imagínense si se le empieza a mover. Toda esa construcción, advierte usted, no tiene ni un solo chiste. Bueno, pero no tiene ni un solo chiste, sino solamente consideraciones supuestamente razonables. Pero si me permite, una consideración psicológica, Alejandro, es un humor que requiere de un juego permanente con la gestalt de la gente, del que escucha. Es decir, el que escucha completa por él mismo cosas que no se dicen nunca y le da una forma, un Bien. discurso que está por decir, casi como que el discurso se dice hasta la mitad y el resto lo tiene que poner el que escucha. Y Pero- el que no lo puede poner, ¿saben qué dice? Yo no entiendo ese tipo de humor. Está muy bien, porque creo que una de las tareas importantes del artista es omitir. Me gusta en el esa cine, idea. en el cine. Me gusta. En el cine usted no debe mostrarlo todo. Muestra algo y omite. ¿Quién hace lo que omite? El espectador. El espectador. Si el espectador no encuentra nada omitido,
que él mismo pueda llenar, siente paradójicamente que algo le falta. Siente paradójicamente que algo le falta. Ese es el humor que se hace en La venganza será terrible. Lo dificultoso quizás es decir si se hace humor, porque la realidad que la descripción que va haciendo Dolina, cómo se juega en un campo de golf, lo que requiere cuidar el campo de golf, no tiene chistes, es relativamente razonable, pero la imaginación, la creatividad, lo que uno completa cuando escucha es lo que hace que genere humor. Esto que dice Rolón es importante, Gabriel Rolón, que es el juego con la Gestalt. Muchas veces el que escucha completa eso que se está por decir y le cambia el significado, le cambia el sentido. Pero el concepto central del humor en La venganza será terrible es que se utilizan el lenguaje académico para hechos vulgares y el lenguaje vulgar para hechos académicos. Por poner un ejemplo, cuando Dolina habla de mitología, lo hace de forma bastante vulgar y lo trata de explicar fácil y sencillamente, pero si tiene que hablar de cómo pelar una naranja, lo hace completamente académico y filosófico. Creo que ahí está el sentido del humor. Ese es el humor que a mí más me gusta, ese es el que más me hace reír. Pero ¿qué piensan ustedes? Y tenés una vara muy alta en lo difícil y muy pocas personas, selectivas personas, pueden hacer ese humor inteligente, pero a la vez inútil. Porque yo no te digo nada de otro mundo, todo es tu mal pensar, todo es tu cabeza la que se ríe y decir, ah, mira, qué conveniente esto. Vas a acordar y te terminás riendo de vos mismo. Pero hay una búsqueda de lo absurdo, ¿no? Obviamente. Encontrar lo absurdo en lo cotidiano. Obviamente es que cuando estás preparando un mate y te pasa algo, no sé, que no encontraste la cuchara para algo y vos decís, che, yo la dejé acá. Y te das cuenta de que estaba arriba del calefactor y decís, ¿cuándo pasé por el calefactor? Y tu subconsciente te dice, ¿qué? Somos dos. Pero fue cómico. Y te empezás a reír solo. Y al ser tan selectiva la cantidad de personas que pueden hacer un humor así, y más mantenerla tantos años, porque vos conocés mucho más que yo a Dolina, ¿hace cuánto hace esto? Más de 30 años. Está cerca de cumplir 40. Bueno, arrancó 9 años después del golpe de Estado. Vos te das un poquito de margen. Y el primer programa que tenía otro nombre, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, fue creo que 89-90. Así que partiendo desde ahí, imaginemos. Está haciendo, no sé cuántos años tiene más o menos, pero la mitad de su vida está haciendo este humor. ¿A vos te da para hacer un humor así? ¿50 años? Es excepcional, claramente que es extraordinario. Digo extraordinario porque es difícil de repetirlo. Pero sí creo que esta conversación que Dolina va llevando, nosotros la tenemos recurrentemente. Y hablamos de muchas cosas y algunas personas con determinadas habilidades encuentran la posibilidad de marcar sin sentidos, de dar vuelta a las cosas, de hacer comentarios que generen la comicidad. Pero Axel creo que tiene algo para decir. Sí, para mí hay algo que tiene este tipo de humor, que por cierto a mí también me causa mucha gracia, decía hoy, me gusta mucho el juego de palabras y la intelectualidad en el humor. Estamos los cuatro en el Team Dolina. Sí, absolutamente. Yo consumo Dolina desde que tengo uso de razón. Tenía 10 años y me acuerdo que llamé a Dolina a la noche y le dejé un mensaje y lo pasó y me sentí muy contento. Escuchábamos La venganza será terrible con mi vieja y mi hermano antes de dormir. En ese momento dejar un mensaje en la radio era la gloria si te leían. Era un lujo. No, pero contales cómo fue. Sí, bueno, fue cómico porque lo llamé y le dije, hola, soy Axel, tengo 10 años y bla, bla, bla. Y luego me di cuenta que había cumplido 11 años el día anterior y para uno la edad en esa época es muy importante. Y volví a llamar y le dije, perdón, soy Axel, llamé recién, tengo 11 años. Sí, fue bastante cómico también. Ahora, lo que digo es que para mí este humor, por más que sea vulgar y que tenga vulgar en el sentido de que tiene un doble sentido, es poesía. Porque al fin y al cabo la poesía no es más que centrarse en el lenguaje y en la forma en que se comunican las cosas. Entonces, el tipo está hablando de golf y hace un juego de palabras o un juego de sentido
para que la otra persona se imagine otra cosa y eso causa gracia. Y decir algo que se entienda otra cosa, centrándose específicamente en el lenguaje, sea vulgar o no, es poesía. Y bueno, sin duda que Dolina es un tipo muy formado, un tipo muy intelectual y por eso tiene la capacidad de hacer este tipo de humor, ¿no? Si ustedes tuvieran que elegir un ejemplo de lo que suelen consumir, ¿qué tipo de humor elegirían? En mi caso fue La Venganza, así que ya no está la posibilidad de elegirlo. En ese juego les gané, ¿no? Pero si tuviesen que elegir una forma de humor para recomendar, también para el que escucha, ¿qué elegirían? Les voy a ganar a ellos dos con Les Luthier, pero yo me parece que es más para la gente que está dispuesta también a escuchar ese humor, porque no es difícil arrancar con Les Luthier y encontrarle el giro y que todos los chistes sean por conversación o con los instrumentos, pero yo creo que... El luthier es maravilloso porque logran el humor desde la música. Tocando un instrumento, vos te reís. Es increíble eso. Sí, y te hacen... Bueno, Dolina también tiene el acorde El justo al piano, Claro. la nota justa. Pero yo creo que la recomendaría, si le gusta la sátira, algo más de los 2000, que es la época de furor de los Scary Movie, de Casi 300, que es la parodia a la película 300. Una parodia también, una loca película épica, que es una parodia a Narnia. Ese es el humor sátiro que está bueno en esa época. Después ya fue como muy... golpes en la cabeza y 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 Se volvió repetitivo. tremendamente, aunque ahora vuelven los dos autores de Scary Movie, que son los hermanos que hacen Donde están las rubias, vuelven a dirigir sus propias películas después de muchos inconvenientes legales, que ellos hicieron la 1 y la 2, las 3, la 4 y la 5 no la hicieron ellos. Entonces yo creo que una vuelta a la sátira el mundo va a tener y va a ser para bien. Desde luego estamos de acuerdo en que la sátira es uno de los mejores tipos de humor, ¿no? Yo por lo menos también consumo ese tipo de películas y considero que el humor, ¿no? El mundo del humor es un terreno bastante complicado, que es áspero, ¿no? Todos tenemos un tipo distinto de humor y nos tienen que llegar, creo, el humor tiene que ser medio personal. Desde ya que obviamente La Venganza será terrible, acá es un común denominador en el que todos lo escuchamos alguna vez, o Dolino al menos. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, con el audio que escuchamos recién, es que, si bien es Dolina, discúlpeme, hay un problema y es que cuando uno tiene un recurso y lo sobreexplota, llega un momento en el que termina, ¿no? por ser un contenido aburrido. Y muchas veces considero que realmente pasa eso y que a mí no me llegan a atrapar por eso. Por ejemplo, el momento en el que, no sé, para mí acá arruinaron un poco el humor, cuando el que estaba en el público empezaba a romper la tercera pared y se metía con la gente del público. Que vos estás ahí en el público diciendo, por favor que no me mencione, por favor que no me mencione. Y hoy en día se ha empezado a consumir un humor en el que muchas veces de stand-up vas a ver gente que directamente lo que hace es humor con lo que escucha de la gente, que participa constantemente con la gente, con el público. Y no sé, hay algunos contenidos que son graciosos, pero me parece que es un contenido distinto, ¿no? A lo que uno acostumbra y que para mí no como que no termino de encontrarlo. Pero si tuvieses que elegir una forma de humor, ¿qué recomendarías? Así como mirando, realmente no... Creo que el humor lo encuentro más que nada en, como decía Dolina, en la charla. No sé si realmente entre gente inteligente, porque el humor puede también salir de una boludez, ¿no? Pero creo que el humor realmente es cuando uno está inspirado, cuando tiene un día bueno y, no sé, ves una taza y se te cae y hasta puede llegar a ser gracioso, ¿no? Yo tengo que hacer una distinción entre lo que consumo y lo que recomendaría. Es una gran distinción. Sí, porque vos preguntaste las dos cosas, qué consumimos y qué recomendamos. Yo personalmente consumo mucho, espero que no suene engreído ni mucho menos, pero consumo mucho humor intelectual. Si sé que la otra persona es una persona que va a llegar a entender ese tipo de humor, sin duda les recomiendo los Monty Python. Absolutamente es algo que a veces me quedo con la bronca de no poder recomendarlo. Pero creo que si tenemos que recomendar a alguien para que se ría y asegurarnos, no falla la sátira, absolutamente. Creo que en ese tipo de humor
coincidimos el 95, tal vez 99,9 periódico por ciento de la población. No falla literalmente. Insisto, si tengo que recomendar a alguien que sé que puede llegar a entenderlo, Monty Python. Si no, voy al clásico de las sátiras, de las parodias. Todas las películas que mencionó Axel las recomendaría. La película de La pistola desnuda y Dónde está el piloto, ese tipo de películas, absolutamente. Y si hay algo que no recomendaría, es humor vulgar. Acá muchos probablemente no estén de acuerdo, pero no recomendaría Rompeportones, por ejemplo, en lo absoluto. Y personalmente también no recomendaría, porque detesto estos shows de stand-up donde la mitad o tal vez más del show lo hace la gente. Si voy a pagar para ver un show de stand-up, quiero escucharlo al tipo hablar, hacer un monólogo, hermano, y a lo sumo que haya algún desubicado que intervenga sin que se lo pida. Muy bien, te jugaste un poco más porque fuiste también a lo que no recomendarías, entonces en ese sentido es un poquito más jugada. Me gusta ese atrevimiento. Axel tiene algo para decir, ¿no? No, sí, quería hacer una recomendación del humor inteligente. En la época del 2010 fue furor Friends, Emergencias, todas esas series, las bambalinas, que básicamente la serie trata en horizontal. Pero hay algo que rompió ese esquema, que siempre era el grupo de amigos que a uno le gusta la joda, el otro se quiere casar, una le va mal con los novios y demás, hasta que llega The Big Bang Theory, que es una serie Clasicazo. de humor muy inteligente, porque el grupo de amigos no son los típicos, sino que son científicos que estudian y están en la universidad. Entonces el humor es de ¿cuánto pesa la masa atómica del hierro? Y uno le responde algo con un juego de palabras que para el que no sabe dice, no lo entendí. Pero ya cuando empezás a ver la serie, le empezás a dar el hilo, y ellos mismos muchas veces, la serie está hecha para el que no sabe de ciencia o de física o de química o lo que sea, también lo entiende porque lo van explicando. Entonces llega un momento que ya en la primera temporada te va a gustar, ya más a mediados del final, y la segunda vas a decir, che, qué bueno que está esto, qué ingenioso y qué complicado a la vez. Muy bien. Creo que hemos hecho un muy lindo y muy interesante segmento acerca del humor, porque tenemos miradas distintas y consumos distintos. Dolina nos ayudó bastante, pero para eso está el maestro, ¿no? Así que dicho todo esto, estamos haciendo radio, intentamos ser la más amable de las compañías posible. Esto es la Zona Cero, vamos hasta las 9, así que algo más tenemos para ofrecerles. Pero por ahora, pausa, porque hay que renovar el mate, me parece necesario, y volvemos.